TV UNAM y SPR son medios de comunicación que promueven el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quienes la difunden. Para mí, Krishna es la suprema personalidad de Dios, el Señor que nadie conoce, pero sin embargo está dentro del corazón de todos. Tú eres un fragmento, una partícula de Krishna, y por ser ese pequeño fragmento de Krishna, puedes tener cualidades inimaginables. Swayam Rupa Kadamahyandati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute. Mi nombre es Sachinandana Das, practico la tradición Hare Krishna. Ahorita estoy de retiro como monje en esta asociación aquí en Tiburcio Montiel. Tengo 30 años. Me dedico a predicar el santo nombre del Señor por todo el mundo, específicamente en esta ciudad, para que las personas puedan liberarse del mundo material y llegar al reino espiritual, al reino de Dios, a través de glorificar el santo nombre de Krishna. Fui franciscano, visitaba con mucha regularidad la catedral. Había una representación de Jesús, le hacía una oración, y después que el sacerdote, el párroco, me ofrece trabajar a la iglesia. Fue por un libro que yo conocí a Krishna. Para mí era un imperio, ¿no?, el que me presentaba Srila Prabhupada en sus libros, y visitar aquí era como otro mundo. Para que te puedan iniciar en nuestra tradición, tiene uno que aceptar 4 votos, que es no intoxicación, no comer carne, huevo ni pescado, es el segundo voto. El tercer voto es no jugar juegos de azar. Y el cuarto es no tener vida sexual ilícita, no tener vida sexual fuera del matrimonio. En Bolivia justamente fue que mi maestro espiritual me dio la iniciación, me dio el nombre de Sachinandana Das. La conciencia de Krishna existe en la India desde aún comienzos de la existencia en la tierra. Entonces hay una herencia de cuando la tierra era gobernada desde la India. El reino se llamaba Bharatavarsa y abarcaba toda la tierra. Y a partir de hace 5.000 años, Krishna desciende a la tierra y hay un cambio en la tierra. Se acaba una era y entra la cuarta era. La cuarta era es la riña de la hipocresía, es la cuarta era, la era de hierro. International Society for Krishna Consciousness es el nombre original, como fue registrado en Nueva York. Es Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. El fundador Acharya, Srila Prabhupada, llega a Estados Unidos en 1966 y empieza a trabajar con las personas para enseñarles conciencia de Krishna. En cierto momento empieza a ser tan numerosa y empiezan a abrirse templos en diferentes partes del mundo, sobre todo Estados Unidos. Entonces empieza Srila Prabhupada a mandar a sus discípulos a diferentes lados a abrir templos. Se hace la fundación y se nombra ISKCON,
International Society for Krishna Consciousness. Y la idea es que es una sociedad internacional, que quiere decir, es una sociedad, o sea, cabe de todo. El hinduismo realmente es, en los textos de la India, los que he estudiado en textos sánscritos, nunca aparece la palabra hinduismo. La palabra con la que se ubica es dharma y es como una traducción de un orden en el universo, un orden que dura mucho. De hecho, hace la referencia a la eternidad. El hinduismo en realidad hoy lo entendemos como una sola religión, pero si uno lo revisa, digamos, históricamente, su desarrollo histórico, en realidad lo que pasó es que es un conglomerado de diferentes tradiciones, de diferentes vivencias religiosas, de diferentes textos, grupos en el amplio territorio de la India, que solo en un momento tardío son, digamos, integrados en una gran religión, ¿no? Surge, digamos, una especie de simplificación del panteón védico antiguo, ¿no? De los dioses védicos, van a ser ahora condensados en tres grandes principios cósmicos: Brahma en el caso de la creación, Vishnu en el caso del sostenimiento y preservación, y Shiva en el caso de la destrucción. Vishnu es el único dios de todos los dioses que desciende en forma humana, ¿no?, a esta tierra para salvar, proteger y cuidar a sus devotos. De estos avataras o de estas encarnaciones, ¿no?, una de ellas, la más importante quizá, por el carácter popular que tiene, ¿no?, por la buena acogida que ha tenido, es justamente Krishna. Originalmente un personaje en una gran epopeya sánscrita que es el Mahabharata, y desde ahí transformado en encarnación de Vishnu. La Bhagavad Gita, que es uno de los grandes textos dentro del hinduismo, que originalmente era parte del Mahabharata, que es una de las dos grandes epopeyas de la India, de la gran literatura sánscrita. Uno de los héroes tiene un momento de flaqueza y de debilidad, se siente con desazón, y Krishna, que es su gran amigo y su gran acompañante, es quien conduce la carroza de este héroe. Krishna pues le suelta un discurso de 18 capítulos. En ese momento Krishna le revela que en realidad él es Dios, es el Dios universal, le revela su forma universal. Si un grupo como los Hare Krishna o algún otro establece que tiene una antigüedad de 3.000 años, pues no es correcto, porque hace 3.000 años realmente no había culto a Krishna. De Vishnu se desprenden varias formas. Krishna es una de ellas, ¿no?, que tiene pues un culto importante en 2 o 3 lugares del norte de la India, concretamente. Bengala es uno de ellos, ¿no? Y ellos se pueden dividir en distintas formas según entiendan cómo hay que llevar a cabo la fe, y lo mismo pasa con los que siguen a Kali, con los que siguen a Vishnu, etc. Bueno, estos son los dormitorios de nuestro monasterio. También se conoce como ashram o la casa del maestro espiritual, donde pues cualquier adepto que guste empezar a elevar su conciencia espiritual, después de un examen de conducta y de servicio, se le permite vivir aquí. Entonces nosotros todas las mañanas, después de tomar nuestro baño, consagramos nuestro cuerpo con 12 mantras del nombre de Krishna, el nombre de Vishnu. También esta es una V que es precisamente del nombre de Vishnu, y también es una autopista que dice que nos conduce hacia el Brahma Randra, o sea, los mundos superiores, y no hacia los mundos inferiores, pues en las escrituras se dice que el microcosmos del cuerpo representa todas las partes del universo. Bueno, este es un lienzo de 6 metros por 2 que no lleva botones ni cierres, ¿no? Simplemente es un nudo. Nos lleva a tener una conciencia más austera, más humilde, de vida sencilla pero con pensamiento elevado. Pero que en un futuro este cuerpo morirá. Sin embargo, mi verdadero yo, que es espíritu, trasciende, sigue existiendo como una energía antimaterial, un fragmento de Dios. Al llegar a América, en 1965 empieza a distribuir en todo el mundo, y para 1971 llega a México. Prabhupada envía discípulos y se empieza a desarrollar. El devoto lo que hizo aquí, viene,
y se va a Chapultepec. Se sienta debajo de un árbol y empieza igual a cantar Hare Krishna. Al rato hay mucha gente alrededor y gente que es interesada, les gusta, descubren esta casa y se establece aquí ya más formal. Nosotros aquí ya tenemos muchísimos, a partir de 1971 se empezó a predicar la conciencia de Krishna. Se llegó a una gran cantidad de templos y después se hace ya una organización con mandos, con presidente de templo. El mando en general es un presidente de templo, que es el que se encarga de todos los programas de prédica, Food for Life, o sea, comida para la vida, repartir comida gratuita, hacer los festivales como el Ratha Yatra que te estoy comentando, hacer los festivales principales como Janmashtami, Radhastami, Srimad Balaram, Gaur Purnima, etcétera, en diferentes fechas del año. Y hay un comandante de templo que se encarga más en el sentido operativo de los monjes que están aquí, que cumplan todo su sistema de meditación. Hay un comité de templo también, que es el encargado de evaluar o de hacer un contrapeso a las decisiones del presidente, y así se trabaja en conjunto. Esa es como la infraestructura, la estructura operacional de todos los templos. Bueno, este es el Harinam Sankirtan, el sacrificio para esta era. Esta es una glorificación que nosotros hacemos a Dios. Nuestra actividad es glorificar a Dios a través del sonido, a través de la danza, a través de dar sus enseñanzas en forma de libros. Entonces, nuestra actividad principal en este movimiento es la distribución de literatura y la distribución del sonido. No es parte de nuestra religión, es nuestra religión. Dar estos libros, hacer conscientes a todas las personas que esta ciencia, este conocimiento, es el único método para liberarnos de esta ignorancia que nos hace sufrir tanto. Nos enseñan a entender la vida con ojos diferentes, a pensar mejor, a ser más naturales, al vivir, al comunicarnos, a tratar a otros, al ser una persona más comprensiva, más entusiasta, más inteligente. Entonces, esta es nuestra actividad más importante, la distribución de literatura. Y no es una literatura sacada de la manga, es una ciencia que está expuesta en los Vedas. En sánscrito es una literatura milenaria que han sido estudiada por Einstein, Shakespeare, Max Miller, Oppenheimer, Rousseau. En fin, una gama de grandes personalidades la recomiendan y está disponible para todo el público sin distinción de raza, credo, fe, color, altura, tamaño. Para nosotros el desarrollo de la conciencia de Krishna, realmente nuestro maestro espiritual lo resumía todo. Primera, canta el santo nombre de Dios, 24 horas del día si quieres. Y el otro punto del canto del santo nombre es come prasadam. Comer prasadam significa comer alimentos que han sido ofrecidos con amor y devoción a Krishna. Tú ofreces tus alimentos y comes sus remanentes, lo que es después de la ofrenda. Eso tiene un significado espiritual, porque eso, si tú comes alimentos prasadam, se va a purificar tu espíritu, tú. Y por el otro lado, como son alimentos sátvicos, bondadosos, buenos, tu astral, o sea, tu inteligencia, tu mente y tu ego, se ponen en paz. En la cocina de Krishna hay una infinidad de sabores increíbles manejando las especies, muy exquisitas.
Mi madre pues estaba feliz porque podía ver que yo tenía una buena conducta. Empezaba a dejar de actuar de una forma iracunda o de ser una persona que siempre estuviera intoxicada. Ella me apoyó mucho, me escuchó y hasta la fecha ella también practica el canto del Mahamantra. Todo era no ser tonto, defiéndete. Que no te laven el cerebro, son locos, ¿qué estás haciendo? Pero después, con el paso del tiempo, ellos fueron viendo mi conducta y mis cambios y así que empezaron a ver también de una forma diferente mi actividad. La presencia que tiene las diversas religiosidades y espiritualidades de Asia en México y el contexto del movimiento Hare Krishna es una presencia que se ha expandido. Parte de todo esto tiene que ver con una experiencia que te transforma. La gente busca formas de entender posibilidades de trascendencia, de no morirse completita cuando se muera. ¿Qué aportan al país? Yo diría que tienen que ver en algunos casos con la aportación de actitudes concretas. Una de ellas es la no violencia. El país está urgido de actitudes no violentas dentro de los contextos de violencia que tenemos. Entonces, o sea, uno puede ver ahí parte, ¿no?, de la aportación. Me parece que las religiones de la India ofrecen o tienen digamos, una buena recepción porque muchas de ellas no exigen, digamos, creer en ciertas divinidades o seguir ciertos códigos muy estrictos, ¿no?, tal como los entendemos, por ejemplo, en el cristianismo, en el catolicismo, etc. Entonces, son religiones que le permiten a uno ser espiritual sin ser necesariamente religioso. Para mí Krishna es Dios, Él es el Supremo, sus caminos son inconcebibles. Nosotros, por una cuestión de cordura, solamente deberíamos ofrecerle nuestras sinceras reverencias, pues Él es la causa de todas las causas y Él es el controlador supremo. Como dice la filosofía, ni una hoja del árbol cae sin la voluntad de Dios, y así es. Cuando tú sirves a Krishna, pareciera que, como dicen, todo el universo conspira para que tú seas feliz. Y así lo explica la Escritura. Al regar la raíz de un árbol, nutres todo el árbol, no es necesario que riegues las hojas. Si tú nutres la raíz, inmediatamente alimentas todo el árbol. Entonces, al tú servir al Supremo, se dice que tú estás sirviendo a tu familia, a tu nación, a tus amigos, al pueblo, al mundo, al universo, a todos los seres animados, inanimados. Y por lo tanto, por servir al Señor Supremo, inmediatamente se crea una atmósfera de bienaventuranza y de paz en tu vida. El centro de la vida espiritual es Dios, pero Dios es una persona. Ese nombre propio es Krishna. En sánscrito es Krishna. Nuestro pesar, nuestra vida condicionada, todo proviene de querer hacer una vida aparte de Dios, independiente de Dios. Entonces el centro de la vida espiritual y el centro de todo está precisamente en restaurar tu relación perdida con Dios. Cuando uno ya se empieza a relacionar con Krishna, la relación es muy cercana. Es una relación tan cercana que tú intervienes inclusive en su cotidianidad. Cuando se despierta, cuando come, cuando duerme. Los monjes aquí en el templo aprendemos a servirlo, a cocinarle, a cantarle, a despertarlo, etcétera, a acostarlo, etcétera. Y esta relación tan cercana nos provee de una visión y de una sensación y de emociones que son mucho más nutridas.
¿Qué quiere decir Hare Krishna? Que no es excluyente en absoluto en ningún sentido en las demás religiones. La vigencia, ¿no?, de estas tradiciones, de estos cultos, desde luego descansa en el sentido más profundo, pues en la condición humana, ¿no? Es decir, hay una serie de situaciones, ¿no?, que nos siguen definiendo como seres humanos, ¿no? O sea, la más básica es que nos morimos, ¿no? Y si nos morimos quiere decir que seguimos buscando sentido, ¿no? Y entonces, bueno, lo que vamos a tratar de hacer es acudir a esa oferta para nosotros en el presente. Y si esa oferta incluye cultos hoy, ¿no?, nacidos en India, ¿no?, o cultos de religiones orientales, pues desde luego lo vamos a tomar. Yo diría que esas tradiciones todas, las que han llegado como espiritualidades a México, tienen que ser sometidas al cuestionamiento del que las experimenta. Eso es fundamental. Las personas que en verdad buscan algo genuino nunca van a caer en sectas, porque sus preguntas van a ser genuinas. Creo que de la espiritualidad a la que nos estamos refiriendo, y fue parte también de la visión de Prabhupada y de muchos otros maestros que llegaron a Occidente, fue que logres tener la visión crítica, no sectaria, de que puedes encontrar una experiencia real, ¿no? ¿De qué manera podría uno encontrar un grado de fanatismo en los Hare Krishna? Que son en la intolerancia, por ejemplo. Es decir, que es una manera fanatista que compartirían con otros grupos, ¿no? Si no practicas como yo practico, si no tienes dietas como yo las tengo, si no, pues estás mal. No entender que hay diversas maneras de llevar a cabo una fe religiosa o no religiosa, ¿no? Y que eso no lo hace a uno mejor o peor persona. O sea, en realidad lo que hace mejor a una persona es el grado de apertura que tenga, la tolerancia, de entendimiento, de comprensión de otras formas de vida, el trato que tenga con prójimos. Y pues eso no necesariamente depende de que uno crea o no en uno u otro Dios. A veces sí, pero a veces no. Un devoto es fanático, porque si no, no fuera devoto. Entonces, esta es nuestra religión. Mientras nosotros estemos imprimiendo y distribuyendo, estamos vivos. Porque quien tiene vida puede predicar. Y los que no predican es porque están muertos. Entonces, nuestra misión es esta. Estar ocupándonos en el servicio de nuestro Padre Krishna, que es darle el mensaje de cómo volver a ese reino donde no hay vejez, donde no hay enfermedad, donde no hay muerte. Quiero, si Dios me da licencia, hacer una finca donde tengamos pues algunos recursos autosuficientes, tanto de huerta como de invernadero y de animales como la vaca. No soy muy de la idea, francamente, de tener hijos. No siento que me haga falta nada en la vida. Creo que estos días de mi vida son como las ramas más altas del universo.